Hoy vamos a continuar con la explicación de la predestinación. Si tienes preguntas, si tienes inquietudes, escríbelas por favor en los comentarios. Etiqueta a un amigo, a la persona que tú quieras que conozca, que oiga de ese tema, etiquétale. Hoy vamos a hablar la segunda parte de este tema, la predestinación. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Es real? ¿Es bíblico? ¿Cómo sucede? ¿Cómo funciona? ¿Y qué papel juego yo como persona? ¿Qué papel juego yo como iglesia en este asunto de la predestinación? ¿Qué significa eso? Hoy lo vamos a seguir viendo en De Frente a la Biblia. Vamos a leer 1 Timoteo 4:10, por favor. Hechos 3 no tiene 28. 3:18. 18. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Okay, aquí dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Si Dios tiene un libro en donde ya escribió los nombres de los que se salvarían, ¿por qué Jesús viene a morir por toda la humanidad? Es la pregunta. Vamos a tratar de responderla en esta noche. Vamos a ver qué dice Hechos, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 18 o el 28. Y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Ese es el 18. Vamos al siguiente. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Con tu qué? Presencia. Dice presencia. Presencia. Síguelo leyendo, por favor. Ese es 2:28. Sí. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís. Entonces miremos aquí, en este versículo, en este pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que el profeta David, el rey David y profeta, sabiendo de antemano por la revelación de Dios lo que acontecería, profetiza y anuncia que Jesús no quedaría en el sepulcro, sino que sería resucitado. La única manera en la que los hombres de Dios en la Biblia, como los profetas, pueden saber lo que ha de venir, lo que ha de acontecer, es porque Dios se los dice, Dios se los habla, Dios se los revela. Se los dice al pie de la letra. Y esto sucede, reitero, porque Dios ya lo conoce todo, ya Dios lo sabe de antemano, y como Él sabe lo que va a suceder, entonces anuncia eso que viene para la gloria de su nombre y para la alabanza de su nombre. De modo que cuando una persona, un ministro de Dios, un profeta de Dios, recibe de Dios la revelación, esa revelación sucede por causa de que el que le revela, es decir, Dios, ya conoce de antemano lo que va a pasar. Para Dios no hay nada oculto. Vamos al Hechos capítulo 3, por favor. 3:18. Dice, pero Dios cumplió así lo que predijo por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Entonces Dios cumple lo que predice. Predecir es decir antes de que pase. Predecir es decir antes de. Cuando Dios anunció que Cristo padecería, lo hizo porque sabía que eso iba a pasar. Y cuando Dios lo dice, cuando Dios anuncia lo que viene, es porque Él ya lo sabe, lógicamente. Y así como Él lo dice,
al pie de la letra, así debe suceder. Dios tiene un conocimiento absoluto y total del tiempo, tanto del pasado como del presente y del futuro. Vamos a Hechos capítulo 4, 27 en adelante. Pues en verdad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y la gente de Israel, se aliaron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Y ahora, Señor, fija tu mirada en sus amenazas y da a tus esclavos para Sí, vamos a darnos léete el 27. Si lee el Vale. 27 otra vez, por favor. Pues en verdad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y la gente de Israel, se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Miren lo curioso de esto aquí. Para los que piensan que la predestinación es un cuento o que es una invención de Calvino, la Biblia, una vez más, está definiendo que la predestinación es un asunto divino. Dios predestinó los hechos, Dios predestinó lo que debe suceder, lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Todo lo que Él predestinó, es decir, todo lo que sucede en esta tierra, está sucediendo no porque el diablo quiere, no porque Satanás sea el príncipe del mundo, no porque hay hombres malos, no. Todo lo que está pasando es porque Dios predestinó que sucediera de esa manera y no va a suceder jamás de otra. Todo va a pasar exactamente como el consejo de Dios y como la sabiduría y la mano de Dios pródiga predeterminaron y predestinaron a que sucediera. Dios predestinó entonces a Jesús desde antes de la fundación del mundo a morir. Dios predestinó a Jesús a venir a la tierra. Dios predestinó a Jesús a ser golpeado, a ser vituperado, destrozado literalmente. Dios lo predestinó a derramar su vida en la cruz para que pudiera darle salvación a toda la humanidad. La salvación entonces, en la predestinación de Dios, el plan de Dios al enviar a Jesús es que Jesús muriera y derramara su sangre para salvar a todos los hombres, para liberarlos a todos. Aquí reitero lo que dije la semana pasada, salvación es lo mismo en los términos bíblicos que liberación. Él vino a libertar a toda la humanidad de la maldición del pecado. Vino a libertar a toda la humanidad de la maldición de las tinieblas, de la maldición y de la corrupción que se produce por causa del pecado en la raza humana. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús vino a la tierra predestinado por Dios para él liberar a toda la humanidad de la muerte. Pero 1 Timoteo 4:10 dice, mayormente los que creen. Aquí es donde entonces pareciera que tomara un rumbo distinto a la predestinación, que ahora ya no se nota global, sino que ahora dice mayormente a los que creen, porque es efectivamente precisamente los que creen, los que logran aceptar a Jesús en su corazón, los que tienen acceso absoluto y pleno a la gracia que Dios predestinó, que Dios determinó de antemano hacer fluir sobre la tierra para que la humanidad entera fuera librada de las garras de las tinieblas, fuera librada de la muerte y alcanzara la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando miramos estos aspectos de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuando entendemos que Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas, el que ha creído en el Señor debe tener paz, debe tener tranquilidad, porque, reitero, la única razón por la que estamos aquí hoy en la presencia de Dios es porque fuimos predestinados para ser lavados con la sangre de Cristo
y para ser librados de la maldición de la muerte y para que nuestras vidas escapen de la ira de Dios que será derramada aquel día en el juicio del trono blanco. Ese tema lo trataremos en otra oportunidad. Hoy seguimos hablando entonces de la predestinación. ¿Qué pasa entonces con esta situación, este asunto? Dios predetermina lo que debe suceder. Dios determina y predestina a las personas que van a ser salvadas escribiendo sus nombres en el libro de la vida. De modo que no hay ninguna persona que pueda llegar a la salvación a menos que su nombre esté escrito en ese libro. Y la semana pasada explicábamos que no hay forma, no hay manera de que yo llegue hoy a la iglesia, llegue hoy a donde alguien esté predicando el evangelio, haciendo una suposición, haga la oración de fe y le pida a Jesús que escriba mi nombre en el libro de la vida y que Jesús lo escriba. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque el libro de la vida, dice la Biblia, fue escrito antes de la fundación del mundo. De ese libro ni se borra, ni se añade a nadie. Bíblicamente, nadie ha sido añadido y nadie ha sido borrado de ese libro desde el día que fue escrito. Ese libro se escribió y así quedó por toda la eternidad. Porque ese libro es testimonio, ¿sí? El libro de la vida es testimonio de la sabiduría y de la ciencia de Dios tan tremenda y tan terrible que aquel día, el día del juicio del trono blanco, dice la palabra de Dios que se abrirá el libro de la vida para juzgar a todos los que están en aquel día, los que estén en aquel día delante del trono blanco. Estas personas que estarán allí en el día del juicio final, que estarán compareciendo delante del juez. El juez será Jesús. Los que estén compareciendo delante del juez aquel día, en el día del juicio del trono blanco, el libro de la vida se abrirá para que se den cuenta que la razón por la que están allí es porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida.